Bienvenidos nuevamente, es un placer tenerlos de vuelta y podemos continuar nuestro análisis teológico del movimiento davidiano. Como en todas las ocasiones anteriores, les invito a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente agradecemos por el privilegio de poder abrir tu palabra, estudiarla. Y también, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos a ser fieles y dejarnos conducir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos hablando en relación a este caballero que decía ser el antitípico Elías, el que ha de venir antes de que Jesús regrese a esta tierra. Y en esta ocasión él dice que él va a restaurar todo a su estado original. Pero el estado original, él quería decir restaurar todo a la misma condición que estaba en el huerto del Edén antes de que entrara el pecado. Él cita Malaquías 4, 5 y 6, se lo aplica a sí mismo. Él aseguró, Víctor Houteff, que él restauraría todas las cosas al estado original edénico antes del cierre de la gracia. Él dice, el sábado, que nunca ha sido guardado debidamente, va a ser restaurado antes del cierre de la gracia. En otras palabras, todos van a estar guardando el sábado. El matrimonio, según Houteff, todos los matrimonios, decía él, tienen que ser celebrados el día viernes. ¿Por qué? Porque él se casó en viernes, en un día viernes. Por lo tanto, él asegura que para que Dios sancione el matrimonio, tiene que llevarse a cabo en viernes, no en otro día. Por supuesto, yo no sé de ningún davidiano que siga esa norma hoy día, sino que ellos se casan cuando les place, cuando les es conveniente. Houteff aseguró también que él quitará todas las maldiciones de la tierra. En otras palabras, los caldos, las espinas, los abrojos, todo eso va a ser quitado. Y si va a quitar todas las maldiciones de la tierra, entonces, recuerdan que el Señor Jesús le dijo al hombre, y con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Así que ya eso no va a tener aplicación, porque Víctor Houteff va a quitar todas las maldiciones de la tierra. No más dolor, no más lágrimas, no más enfermedad, no muerte. Houteff lo va a arreglar todo antes del cierre de la gracia. Houteff restaura todo. En uno de los panfletos que él escribió, 2TG o 2TG, como ellos lo dicen, el número 31. Él dice así, y cito, más aún como la realidad de Malaquías 4, 5 y Mateo 17, 11, restaura todas las cosas antes del día grande y terrible del Señor, entonces necesariamente Él restaurará el vegetarianismo. Pero si la señora White habló sobre la reforma pro salud mucho antes de que Houteff naciera. Pero sin embargo, él dice que el que va a restaurar el vegetarianismo es él, la dieta original del ser humano. Entonces, no solo el hombre, sino también las bestias serán estrictamente vegetarianas. En otras palabras, como él va a quitar la maldición de la tierra, los leones estarán junto con los cabritos y ninguno va a hacer daño uno al otro, porque después de todo, Víctor Houteff va a quitar todas las maldiciones de la tierra. Y entonces las bestias van a ser estrictamente vegetarianas. Y todos una vez más compartirán juntos en la camaradería renovada de la paz edénica. Es triste cuando uno escucha a una persona tener unas ideas tan descabelladas. ¿Cómo es posible que él quiera tomar el lugar, el sitial de Cristo, que es el que ha de restaurar todas las cosas? Surge la pregunta, ¿cuándo y cómo será restaurado el dominio original? La respuesta bíblica es, esto es lo que escribió Víctor Houteff,
Él cita Malaquías 4:5, mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Jesús respondió en Marcos 9:12. A la verdad, Elías vendrá primero a restaurar todas las cosas. Esto es lo que él está citando. Hutef comenta, por lo tanto, la aparición de Elías debe preceder ambos, el día grande y terrible de Jehová y su segunda venida. Y cuando él, Víctor Hutef, venga, ese es el Elías antitípico, él, Víctor Hutef, restaura todas las cosas. El caso es que en Marcos el Señor Jesús no estaba hablando de un futuro Elías, estaba hablando de Juan el Bautista. La declaración de Jesús en Marcos 9:12 prueba, dice Víctor Hutef, que antes de que Él aparezca por segunda vez, antes que Cristo aparezca, alguien, el Elías antitípico, viene primero y restaura todas las cosas, de modo que el dominio y todo lo que fue perdido debe ser restaurado en el tiempo del mensaje de Elías. ¿Sí? Aún las maldiciones de la tierra deben ser removidas entonces. Hutef cita Oseas 2, Isaías 11, Isaías 25, Isaías 66, Apocalipsis 22, y entonces dice, los pasajes anteriores muestran que el mensaje del Elías antitípico. ¿Y quién es el Elías antitípico? Víctor Hutef. Debe restaurar el dominio que Adán perdió. Si él va a restaurar el dominio que Adán perdió, entonces él se está identificando como un segundo Adán. Fíjense que Adán no es el que desarrolló el estado que imperaba en el huerto del Edén, fue el Señor Jesús. Pero sin embargo ahora Víctor Hutef dice que él va a tornar esta tierra, la va a volver a un estado como el Edén antes de que Adán pecara. Luego Hutef explica que Adán continuará casado con Eva a través de la eternidad y que el matrimonio será restaurado por Hutef, el Elías moderno, no solamente en la tierra, sino en el reino. El trono de Dios y el árbol de la vida van a estar allí en Palestina. Pero ¿cómo es eso? Si en Patriarcas y Profetas la sierva del Señor no dice que el árbol de la vida fue tomado al cielo. Sin embargo, Hutef asegura que ese árbol va a ser transportado aquí a Palestina, a Israel, para que la gente tenga acceso a él. Él asegura que en el reino envisionado por él habrá casamientos, se van a casar la gente allí en el reino. Allí van a ser niños, animales inofensivos que serán trasladados al cielo cuando Cristo venga. El árbol de la vida estará en Israel, Dios estará presente en Palestina. No más maldiciones. Ellen White estará en Palestina. Todo esto antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Imaginan ustedes, señores, si Adán está allí en Palestina antes de que cierre el tiempo de gracia? ¿No va a ser visible a las naciones del mundo? ¿Ustedes recuerdan cómo la señora White describe a Adán de una estatura el doble? Imaginen ustedes cómo van a ir todas estas organizaciones deportivas. Imaginen ustedes a Adán, futbolista, Adán, baloncelista, 14, 16 pies de altura. Señores, irían allá al reino a contratarlo. Sería una cosa tremenda. Marcos 12:25, porque cuando los muertos resuciten ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero por supuesto Víctor Hutef dice diferente. Elena White dice, hay muchos hoy día que expresan su creencia de que habrá casamiento y nacimiento en la tierra nueva. Pero los que creen en las Sagradas Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no forma parte de la segura palabra profética. Pero el problema es que Víctor Hutef dijo que todos los animales que van a estar aquí en el reino van a ser trasladados al cielo y luego van a estar habitando en la tierra nueva.
Por supuesto, entonces, todas las personas que están en el reino van a ser trasladadas al cielo y también permanecerán casados y con criaturas. Esa es la idea de Harold. El caso es que él decía, si el matrimonio fue instituido en el huerto del Edén antes de que entrara el pecado, ¿por qué no puede haber matrimonio en la tierra nueva? Bueno, porque el Señor Jesús dijo que no va a haber matrimonio en la tierra nueva. Eso es simple. El Señor Jesús es el autor y consumador de todas las cosas. Él es el creador. Él tiene derecho a establecer las reglas y nadie tiene derecho a cuestionar las reglas, porque Él es el creador. Y Él ha probado que es un Dios justo y es un Dios misericordioso. No hay bodas en el reino de Dios. Eso es lo que dice la señora White. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malinterpretadas. Ellas resuelven definitivamente la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que resuciten de la muerte, ni los que sean trasladados sin haber gustado la muerte, se casarán o darán en matrimonio. Pero el caso es que Víctor Houteff está diciendo que los que son resucitados para estar en el reino, como Adán y Eva, van a tener sus esposas. Así que me imagino que si Elena White va a estar allí, pues Jaime White será también resucitado. La pregunta es, ¿quién los va a resucitar? Cristo nos asegura que en la tierra nueva los redimidos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden morir más. Son como los ángeles y son hijos de Dios por cuanto son hijos de la resurrección. Me fue presentado que muchos han sido cautivados por fábulas espirituales. Y en fábulas, Víctor Houteff era un campeón. Ese podía inventar, podía crear, podía fabricar fábulas a su antojo. Sus mentes, dice la señora White, estas personas que siempre están pensando, creando fábulas. Sus mentes son sensuales, que si son sensuales. Pero si el hombre a los 53 años de edad se casó con una niña de 17. Y a menos que cambien, esto les llevará a la ruina. Todos los que están consintiendo en estas fantasías sacrílegas, les diría, deténgase, por el amor de Cristo, deténgase justo donde está. Está en terreno prohibido. Houteff despreció el consejo del espíritu de profecía. La señora White escribió lo siguiente, vean ustedes. Aunque los cónyuges carezcan de riquezas materiales, deben poseer el tesoro mucho más precioso. ¿El de qué? El de la salud. Y por lo general no debería haber gran disparidad de edad entre ellos. Houteff era 3 veces mayor, más viejo, más grande que esta joven. El desprecio de esta regla puede acarrear una grave alteración de salud para el más joven. También es frecuente en tales casos que los hijos sufran perjuicio en su vigor físico e intelectual. No pueden encontrar en un padre o una madre ya de edad el cuidado y la compañía de sus tiernos años, que sus tiernos años requieren. Y la muerte puede arrebatarles a uno de los padres cuando más necesiten su amor y su dirección. Houteff pasó por alto aún su propio consejo. Vean ustedes. Él dijo, miren lo que él dice. Finalmente, ambos aceptarán afirmativamente el hecho de que muy raras veces el equipo profesional, moral y mental de un joven es adecuado para la responsabilidad del matrimonio antes de haber cumplido 24 años de edad. ¿Qué quería decir él por el equipo profesional de un joven de 24 años? Pues él está muerto y no podemos resucitarlo para preguntarle. Él dice, los 24 años de edad es el tiempo en que el hombre alcanza su completo desarrollo y crecimiento. Y que una jovencita raramente está igualmente preparada antes de haber alcanzado los 20 años de edad. Entonces, si no está preparada antes de los 20, ¿por qué se casó con una de 17? ¿Ven ustedes
qué hipocresía de parte de este hombre. El día en que la mujer alcanza su completo desarrollo y crecimiento, o sea que la joven con quien él se casó todavía no había alcanzado su completo desarrollo y crecimiento. Usted escribió en el Código Simbólico: ningún ministro davidiano está autorizado a ejecutar un matrimonio a menos que ambos cónyuges sean davidianos. Y después que la mujer haya alcanzado sus 18 años de edad y el hombre 21 años de edad. ¿Qué profeta de Dios? Por un lado dice, la jovencita no está debidamente desarrollada cuando tiene 20. Pero ahora dice, no, se puede casar cuando tiene 18. Pero el caso todavía permanece que él no se casó con una de 18. Él se casó con una de 17. De la misma manera, aunque el esposo es el que mantiene el hogar, vean esto, la esposa ha de administrar el dinero. ¡Ay, señores! Para obtener las cosas que se necesitan en la casa. Y si el esposo solamente recibe un salario limitado, entonces, con más razón, le debe entregar su cheque a la esposa. Yo me imagino estas hermanas adventistas. Mándame, Señor, un marido davidiano que me entregue el cheque toda la semana para que ella lo presupueste para cubrir las necesidades del hogar. El caso es que Víctor Haroff, no hay constancia de que él le entregara el dinero a la jovencita. Y ninguno de los davidianos que yo conozco llevan a cabo esa labor. El profeta hipócrita se casó con una niña de 17 años, 3 veces más joven que él, y tampoco le entregaba el salario a su esposa. Y ningún davidiano que yo conozco lo hace tampoco. Es una fotografía de ambos. Bajo la administración de Hutef, los niños y niñas se enfrentaron momentos horribles en el Monte Carmelo. Recuerden que nosotros estamos evaluando, analizando las propuestas o las interpretaciones que hizo Víctor Hutef de las Sagradas Escrituras. Estamos evaluando su teología. Así que estamos evaluando los diferentes ángulos, los diferentes aspectos en los cuales él se manifestó. Bajo la administración de Hutef, los niños y niñas enfrentaron momentos horribles. El Consejo del Espíritu de Profecía fue echado a un lado. La señora White dice, muchos niños han sido arruinados para toda la vida al aguijonear su intelecto y descuidar el fortalecimiento de las facultades físicas. Muchos han muerto en la infancia por la conducta seguida por padres y maestros poco juiciosos que forzaron sus jóvenes intelectos por la adulación y el temor cuando eran demasiado jóvenes para estar en un aula de clases. Recargaron sus mentes con lecciones cuando no se les debiera haber incitado a estudiarlas, sino impedido que lo hiciesen hasta que su constitución física fuese lo bastante fuerte para el esfuerzo mental. Los jóvenes, los niños pequeños deben ser dejados sin trabas, como los corderos para correr al aire puro, ser libres y felices. Por supuesto, hoy día eso sería prácticamente imposible en algunas de las grandes ciudades. Precisamente por eso es que la sierva del Señor aconsejó, salgan de las ciudades, salgan de las ciudades, salgan de las ciudades, vayan al campo donde sus niños pueden disfrutar. Pero no a todos les es posible salir de las ciudades e irse al campo, porque no todos tienen el conocimiento, el dinero para hacerlo. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que hayan alcanzado la edad de 8 a 10 años de edad. Sin embargo, ustedes van a ver que Hutef hizo completamente diferente. Los niños no deberían estar mucho tiempo dentro de las casas. No se les debería exigir que se apliquen con mucho tesón al estudio hasta que se haya echado un buen cimiento para el desarrollo físico. Durante los 8 o 10 primeros años de la vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula, la madre, la mejor maestra y la naturaleza, el mejor
libros de texto. Tengo una niña de 17 años. Y yo me sorprendo cómo en esa escuela donde ella asiste, le enseñan agricultura, vea. La enseñan a plantar. La enseñan cómo sembrar las semillas. Le enseñan cómo coser. Le enseñan cómo arreglar la ropa. Todos esos deberes que debería tener un niño o una niña cuando se van levantando. Cuidado de los niños en el Monte Carmelo, Waco, Texas. Hutef escribió como una madre, y él escribió madre con letra mayúscula. ¿Okay? Como una madre superiora, una madre superiora. ¿Dónde han escuchado ustedes esa frase? ¿Dónde llaman la madre superiora? ¿En qué denominación? Claro que sí. Las monjitas tienen una madre superiora. Como una madre superiora, el Monte Carmelo por mandato divino asume toda la responsabilidad por el bienestar de los niños. Sí, vamos a ver. Y para mantener una escuela que provea todos los grados, libre de cargos por la matrícula y solo un pequeño cargo por la habitación, hospedería y tintorería. Laundry. En el código simbólico que escribió Víctor Hutef, y yo lo tengo aquí conmigo, por si acaso. La serie del código simbólico es un libro grande, pero yo sé que es la parte que me interesaba para la presentación de hoy. Y allí está elaborado por el mismo Víctor Hutef. No me lo inventé yo, lo escribió él. En Waco, Texas, más bien Elk, donde estaba el rancho Apocalipsis o el nuevo Mount Carmel. En el 1993, cuando David Koresh fue ultimado a manos de las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, allí habían dos reporteros. El apellido de uno era Bailey y el de otro era Darden. Estos dos caballeros se dieron a la tarea de hacer una investigación en relación a la vara del pastor, la rama davidiana. Ninguno de los dos era adventista. Esto es una investigación completamente ajena a la iglesia adventista. El libro se tituló Mad Man in Waco. Y en la página 48 aparece allí exactamente lo que aparece en el código simbólico de Hutef, la página 379. Él comenta, Hutef dice, nosotros le vamos a proveer educación, pero ustedes tienen que contribuir con el 5% de sus entradas. Eso es además de primer diezmo, segundo diezmo y ofrendas. ¿Qué monedas usaban en Mount Carmel, Waco, Texas? Las diseñadas por B.T. Hutef, Víctor Hutef, para uso en el Banco de Palestina. Ese era el banco de Hutef. Él tenía su banco con su propia moneda y ahí nadie tenía nada, porque esa moneda, cuando salía de allí del campamento, no valía nada. Entonces Hutef controlaba todo el dinero y además controlaba toda la información que salía allí. Los niños estaban divididos en grupos y todos tenían que trabajar. Miren ustedes, desde la edad de 4 años estos niños tenían que trabajar 26 horas a la semana ganándose 3 centavitos y medio. Lo triste es que estos niños de 4 a 8 y después de 8 a 13 y después de 14 a 17, edad de 18 en adelante, estos ya trabajaban 40 horas. Todos ellos estaban siendo albergados allí en Mount Carmel. Y vean ustedes, a la semana, todos estos niños, al terminar la semana, como tenían que pagar el alojo, tenían que pagar el laundry, la tintorería, y tenían que pagar el alimento, quedaban adeudando
Los de 4 años le adeudaban $2.32 a Víctor Hútef. Vean ustedes, estos niños trabajaban, el trabajo que fuera, cargando botes, lo que fuera, pero estaban trabajando allí. Limpieza, lo que fuera, pero trabajaban. Entonces a estos niños les sacaban el primer diezmo, el segundo diezmo y también las ofrendas. Además de eso, le cobraban por el cuarto, por la tintorería y por la comida. ¿Okay? Los demás de 8 a 13 años quedaban debiendo $2, los otros $1.96. En otras palabras, todas las semanas estos niños estaban acumulando una deuda. ¿Quién se enriquecía? Se enriquecía Víctor Hútef. Como encargado de la escuela tenían a un hombre que se llamaba Martin Bingham. Y este separó los nenes, los varoncitos, de las hembras. Bingham les quitaba la ropita a las nenas para castigarlas. Cometió indiscreciones sexuales con multitud de las niñas. Los padres residían en el nivel inferior del edificio y los hijos en el segundo piso o nivel superior del edificio administrativo. O sea que Bingham tenía a sus anchas lo que él quería hacer con aquellas niñas. A pesar de lo antes descrito, el así llamado profeta moderno no intervino, hasta que finalmente algunos de los miembros allí en el campamento tuvieron que obligarlo a intervenir. Les digo que en nuestros días, Hútef pasaría el resto de sus días en la cárcel por abuso a menores. ¿Cómo resolvió Hútef la situación con Bingham? Es bien fácil. Le dijo a Bingham que tenía que salir del campamento. A las 3 semanas, él vino a la entrada del campamento, le suplicó que por favor lo dejara entrar, que él no tenía que ser el director educativo más, sino que podía poner a su esposa Genevieve, y Hútef lo dejó entrar nuevamente en el campamento. Señores, estamos hablando del antitípico profeta Elías. Hútef defendía la idea de que el que devuelve los diezmos no tiene el derecho de decirle al que los recibe lo que debe o no debe hacer con los diezmos. En otras palabras, tú me envías los diezmos y eso es problema mío lo que yo hago con ellos. ¿Ese es el plan de Dios? Mayordomía cristiana dice completamente diferente. Señores, el caso es que el espíritu de profecía aconseja lo contrario. Y vamos a ver cómo hace Hútef con el espíritu de profecía. Él cita a la señora White, él lee esta cita de la señora White y luego la contradice completamente. Vean, él la usa para su beneficio. Cito de la señora White. Algunos no han estado satisfechos y han dicho no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto. Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta con el espíritu debido a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden. Pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles porque otros no están obrando correctamente. En otras palabras, mi responsabilidad es devolver los diezmos a la tesorería del Señor. Lo que ellos hacen con esos diezmos, señores, yo no puedo dejar de devolver los diezmos porque piense que ellos no están haciendo bien. Yo hago conforme al Señor me ordena. Si ellos pecan, ellos tendrán que vérselas con el Señor. Si Hútef hubiese sido un adventista fiel, hubiese devuelto sus diezmos a la iglesia. El verdadero y único alfolí descrito en la Biblia del Espíritu de Profecía. ¿Recuerdan Malaquías 3? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la economía judía, ¿a quién se le entregaban los diezmos? ¿A cuál de las tribus? A los levitas. ¿Por qué los levitas? Porque ellos eran los que ministraban la parte espiritual de la iglesia. Por el contrario,
no solo que se apoderaba de su propio diezmo, Víctor Houteff, que en realidad es propiedad de Dios, sino que además aconsejaba a sus seguidores que le entregaran sus diezmos a él y le daba el uso que a él le parecía. Señores, no solamente que él no devolvía diezmos, sino que él también cogía los diezmos de los hermanos que se lo querían entregar. Houteff y los diezmos. En la cita que sigue, Houteff contradice el consejo inspirado del Espíritu de Dios. Houteff dice, cualquier empresa en el plan divino que esté apoyada por ofrendas puede ser sostenida por los diezmos también. ¿Eso no es así? Los diezmos son específicos para una razón. Y dice, de modo que si el hermano Houteff está gastando parte de los diezmos para comprar tierras, donde el pobre, el mutilado, el vacilante y el ciego, los huérfanos y ancianos puedan encontrar un refugio. O sea que él utilizaba los diezmos para lo que le parecía. Pero la realidad es que allí, en Waco, Texas, ni cuidaban de los ciegos, ni cuidaban de los pobres, de los mutilados, de los huérfanos, de los ancianos. Ahí el que llegaba tenía que trabajar y Houteff era el que decía lo que cobraban y lo que no cobraban, y si no trabaja no come. Esa era la situación. Pero sin embargo él utilizaba los diezmos según él, porque cuando él falleció, su esposa tenía más de $1 millón en los años 1950. Para tener $1 millón acumulado, señores, eso era una cantidad grande de dinero. Los diezmos que estaban enviando los hermanitos que se sacrificaban para mandar sus ofrendas, primero, segundo diezmo, ofrenda, 5% de sus entradas, estaban siendo acumulados por Houteff para tener su carro, para vivir su vida cómodamente. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, señores. Los que reciben los diezmos en los diferentes montes Carmelos que se han dividido hoy día, ellos hacen con esos diezmos lo que les place. El caso es que él no albergaba ni ciegos, ni huérfanos, ni pobres, ni mutilados. Houteff usaba los diezmos para construcción, comprar autos, tierras, utilidades, etc. En relación al diezmo, la señora White dice lo siguiente, mayordomía cristiana. El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Sin embargo, Houteff hacía lo contrario. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo. Y no hay que desviarlo de ese propósito. Se me mostró, dice la sierva del Señor, que es un error emplear el diezmo para satisfacer los gastos ocasionales de la iglesia. No es para los gastos de la iglesia, no es para pagar la luz, no es para pagar la electricidad o el agua. Pero estáis robando a Dios cada vez que ponéis vuestras manos en la tesorería y extraéis fondos para satisfacer los gastos corrientes de la iglesia. No es para eso que está diseñado. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 99. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería. ¿De qué tesorería estaba hablando la señora White? No era de la tesorería bautista, ni de la tesorería metodista, ni de la tesorería pentecostal o católica. Estaba hablando de qué tesorería. Estaba hablando de la tesorería de la iglesia adventista del séptimo día. El alfolí del Señor. En los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de nombres. Y si todas estas personas pagaran prontamente un diezmo honrado al Señor, lo que constituye su parte, la tesorería no carecería de recursos. La porción que Dios, no el hombre, se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que ha sido especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a la obra de Dios. No es para comprar libros, no es para comprar CDs y grabar música religiosa y regalársela a los hermanos. Ese no es el uso.
Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas, otros suponen que los colportores deberían ser sostenidos con el diezmo. Pero se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado, el sostén de los ministros. Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra, los que son pobres, etc. Deben ser sostenidos, pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado, el diezmo todavía de usarse para el sostén del ministerio. ¿No pueden ver que no es lo mejor bajo ninguna circunstancia retener sus diezmos y ofrendas porque no estén en armonía con todo lo que hacen los hermanos? Los diezmos y ofrendas no son propiedad de ningún hombre, sino para ser usados para hacer una obra divina específica. ¿Cuál es el problema? Cuando hombres deciden tomar lo que pertenece a la tesorería de Dios. El problema es que cuando un hombre comienza a recibir los diezmos y ofrendas de los hermanos y comienza a ver crecer la cuenta del banco, ¿qué comienza a crecer también en su corazón? El egoísmo. Y Dios no ha puesto sobre un solo hombre la responsabilidad de llevar la obra adelante. El Señor tiene una iglesia y tiene un plan de mayordomía. Y ese es el plan de mayordomía que el Señor espera que todos los miembros de la iglesia cumplen. Puede que algún ministro infiel reciba algunos de los recursos así recibidos, pero ¿se atreve alguno por esa razón retener lo que pertenece a la tesorería de Dios y enfrentar la maldición divina? Y ella dice, yo no me atrevo. Esta es una profeta genuina, verdadera de Dios. Ella dice, yo no me atrevo a retener los diezmos. Yo devuelvo mis diezmos alegre y voluntariamente, dice la señora White, diciendo como David, de lo tuyo te he dado. Después de todo, es de Dios, le pertenece a Dios. El retener los diezmos egoístamente nos conduce a la pobreza del alma. Hagan su parte, hermanos y hermanas, Dios les ama y Él está al timón. Si la asociación no es administrada como el Señor lo ha ordenado, el pecado queda con los infieles. El Señor no te va a responsabilizar a ti si haces todo lo que puedas para corregir la maldad. Pero no cometa usted el pecado de retener de Dios lo que a Él le pertenece. Es de Dios, no es nuestro. Antes de cualquier otro gasto se debe sacar el diezmo. Dice la sierva del Señor, Review and Herald. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Él dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Ha sido mi costumbre por muchos años y el Señor no me ha desamparado. Yo le dije a ustedes, 70 y cuántos años de edad. Por la gracia de Dios, estoy completamente ya retirado, viviendo en Puerto Rico. Nunca he obtenido dinero que no sea legal y justo, como resultado de mi trabajo, de más nada. Sin embargo, libre de deudas completamente. Yo no le debo 5 centavos a nadie. ¿A quién le doy la gloria? A Dios. Dios me ha dado una esposa que es buena administradora. Y antes de yo conocer las doctrinas de la vara del pastor, cuando vi que mi esposa era buena administradora, al casarme con ella, señores, por más de 30 años, bastante más de 30, ella ha administrado todos los bienes de la casa. Gracias a Dios, porque ella es, pero bien
bien estricta en los gastos. No se malgasta nada. Pero sin embargo, aquello que es para la necesidad de la obra, ella está dispuesta en todo momento. Gracias a Dios, mi esposa, con lo que Dios provee, ella mantiene todas las necesidades de la casa. Mi niña tiene lo que necesita. Como les dije, no se debe un solo centavo. ¿Como resultado de qué? Fidelidad a Dios. Mi esposa no gasta un centavo del dinero que recibimos hasta tanto ella ha separado los diezmos y las ofrendas. Jutef añadió una octava iglesia a la lista de Apocalipsis 2 y 3. En Apocalipsis 2 y 3, yo le he dicho más de una vez, comienza con Éfeso, la primera iglesia, y termina con la Odisea. Y después de la Odisea no hay provisión ninguna, no hay otra iglesia. Pero para Jutef, él enseñaba que los davidianos representan la octava iglesia, código simbólico, 433. Tratado 9, página 64. La serie de la vara del pastor, 145. Tratado 14, página 18. Según Jutef, la señora de White era la lluvia temprana y por supuesto Víctor Jutef representaba la lluvia tardía. En otras palabras, la señora White era la que iba a promover, ¿ok? El bienestar, la conversión de los hermanos para que recibieran la lluvia temprana, y el mensaje de Jutef era para preparar a la gente para recibir la lluvia tardía. Bien simple. El plan de él era simple. Los que no acepten lo que yo le digo, los matamos y el resto podemos recibir la lluvia tardía. Señores. Mrs. White, la señora White, de acuerdo a Jutef, no tenía toda la luz necesaria para completar la jornada hacia el reino. Por lo tanto, él se declaró ser el mensajero de la hora undécima, el que tiene toda la luz. Ayer me llegó un material, hay una persona, no se identifica. Yo tenía la revista, me envió una revista, la revista se llama El Código Simbólico. Y él ahora está imprimiendo anualmente, 2 veces al año, el código simbólico. Él está siguiendo la herencia, la trayectoria de Víctor Jutef. Ahora en una ciudad de Florida que se llama Plantation, ahora hay un lugar allí que se llama Mount Carmel. Y allí hay otro individuo que ahora está interpretando profecías bíblicas. Y yo estoy seguro que muy pronto pues va a terminar diciendo que él es el que va a finalizar la obra. El caso es que estas personas, todos estos davidianos, en New York, en Carolina, en California, en Texas, allá en Canadá, en las Filipinas, en todos esos lugares donde hay Mount Carmel, y todos estos individuos dicen que ellos son los verdaderos vicepresidentes, que ellos pueden interpretar las escrituras mejor que ningún pastor adventista. ¿No recuerdan ellos que Jutef dijo que siendo que él era el Elías antitípico, el único que podía interpretar las profecías referentes al fin del tiempo era él? Sin embargo, ellos continúan interpretando profecías porque creen que ningún teólogo adventista tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, Jutef dice algo que yo decidí examinarlo a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Él dijo, antes de Abraham nunca hubo guerras. ¿Ok? Digo, todos sabemos que antes del diluvio no hubo guerras, que las guerras comenzaron después de la confusión de lenguas en la torre de Babel. Después que la familia humana había sido dividida en numerosas lenguas, naciones y razas,
La primera guerra registrada en la historia sagrada fue peleada en los días de Abraham y desde entonces hemos tenido guerras. Antes de ese día había paz. Eso es lo que dice él. Vamos a ver si la Escritura lo apoya o si el Espíritu de Profecía lo apoya. Si había tanta paz según Jutef, ¿por qué Caín mató a Abel? Génesis 4:23 leemos. Y dijo Lamec, este es otro, esto es el mismo comienzo, en el mismo Génesis, capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad. A un hombre maté porque me hirió y a un joven que me golpeó. Había paz, como dice Jutef. ¿Qué clase de profeta era este hombre? Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solo al mal. ¿En qué quedamos? Jutef, ¿leía la Biblia? Pues aparentemente no. Porque de lo contrario, si hubiera leído el libro de Génesis, no hubiera tenido problemas para señalar que la mayor parte de lo que sucedía era violencia. Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Señora White escribió, vean ustedes un verdadero profeta de Dios. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Escuchen más. Usted dijo, la primera guerra fue en el tiempo de Abraham. Señora White dice, antes del diluvio, guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. ¿Tenía razón la señora White, sí o no? Claro que sí. Jutef no armoniza ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Pero también él era un gran científico. Muchas enfermedades, decía, por supuesto, están clasificadas como contagiosas, equivocadamente. Por ejemplo, la tuberculosis no es una enfermedad contagiosa. Ajá. ¿Qué pasa cuando usted se para al frente de una persona que tiene tuberculosis y tose? Esa saliva que sale de la boca de esa persona, si usted la aspira, la respira, ¿qué va a pasar con usted? ¿Queda contagiado? ¿Es la tuberculosis una enfermedad contagiosa? Claro que sí. Pero él dice, porque cuando uno es infectado con la enfermedad se puede curar si comienza a vivir correctamente en la etapa primaria de la enfermedad. ¿Qué importa si usted se curó? Pero la enfermedad era contagiosa. Yo me pregunto, ¿qué diría Jutef de otras enfermedades hoy día? ¿Se atrevería a decir que el SIDA no es contagioso tampoco? ¿Que la neumonía o pulmonía no es contagioso tampoco? Buttermilk. Esto es un tipo de mantequilla compuesta del suero agrio de la leche después de sacarle la crema. Decía Víctor Jutef, el buttermilk, esta mantequilla del suero agrio de la leche, es saludable, es deliciosa, es apetitosa, es nutritiva y oigan esto, y evita todas las enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la fiebre de Malta, transmitidas al hombre a través de la leche animal. ¿En qué quedamos? El hombre dice que es la leche del animal, de la vaca y demás, la que transmite la enfermedad. Pero dice que buttermilk, que no es sino suero de la leche, dice que es la que cura la enfermedad. ¿En qué quedamos? Para él, si una persona tiene una enfermedad contagiosa, dale buttermilk, dale grasa de la leche. Señores, B.T. Jutef y las drogas. Vean cómo él habla de las drogas. Él dice, de la misma manera, si la moral, la dieta y la higiene de la persona son correctas, y lo son todavía al enfermarse, y si su enfermedad no es hereditaria, entonces no importa lo que haga con su dieta, no logrará sanidad mediante ella. Las drogas, dice él, serán su mejor remedio si la oración falla. Si tú le pediste a Dios que te sane
y Dios no te sanó. Métele drogas al cuerpo. Yo me imagino que él estaría contentísimo hoy día cuando en los Estados Unidos, estados como California, Colorado, han aprobado el uso de la marihuana como medicinal. Así que él diría, si estás orando y la oración no te dio resultado, pues voy y compra un poco de marihuana y te resuelve el problema. Una vez más, vean la comparación que él hace. Si un caballo saludable y bien cuidado se enferma, obviamente la única cura posible son las drogas de alguna clase. Así también, si el diario vivir de un ser humano es correcto y aún así se enferma, entonces, aparte de la oración, ¿qué más puede hacer si no es recurrir a las drogas? Posiblemente él estaba hablando de medicinas, ¿ok? Pero el caso es que la señora White habla en contra de muchas medicinas que no son sino medicamentos psicotrópicos que lo que hacen es dar placer a la gente para que piensen que no están enfermos. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay momentos cuando los medicamentos que ofrece la medicina convencional deben usarse, señores. Usted tiene una enfermedad contagiosa y necesita un antibiótico. Use el antibiótico tranquilo. Usted tiene una emergencia. Use el medicamento tranquilo. Pero el caso es que la mayor parte de las condiciones de la enfermedad del ser humano se resuelven con los 8 remedios naturales. Y esto no es una cosa que yo se la digo así superficialmente. Por ejemplo, a casa llegó una persona que sabía que yo había sido entrenado en medicina natural. Me dice, yo tengo una presión alta. Tal vez ustedes no saben lo que es la parcha. En otros países hispanos le llaman de una manera diferente. En inglés es passion fruit. ¿Okay? Es una fruta amarilla con muchas semillas dentro. Señores, eso es un medicamento fabuloso para la presión alta. Tomas 2 de esas fruticas, la pones en una maquinita, le sacas las semillitas, te lo tomaste, en 45 minutos tu presión ha bajado. Eso yo no lo leí en un libro. Esos son tratamientos naturales. El carbón. Cuando estaba trabajando en la sala de emergencia de un hospital, llegó una persona que se había tratado de suicidar. Sobredosis. ¿Qué es lo primero que le dieron? Lo que recomienda la señora White, carbón activado. Eso es fabuloso para el envenenamiento. Yo siempre cargo conmigo el carbón activado. Pero si hay una emergencia, señores, usted no puede depender de las raíces, de las flores, de las hojas, que le hagan un té. Tenemos que ser razonables, de causa a efecto. La medicina convencional es buena para diagnosticar. Usted se fracturó una pierna, tiene un accidente y demás. No le digan ahora que le traigan un té para resolver el problema. Tiene varios huesos rotos. Señor, váyase a un hospital. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Han de establecerse instituciones para el cuidado de los enfermos en donde los que sufren de diversas enfermedades puedan colocarse bajo el cuidado de médicos misioneros, temerosos de Dios y ser tratados sin droga. ¿La iglesia adventista tiene algunos de estos lugares? Claro que sí. Todo lo que tiene que hacer, vaya a Tennessee, vaya a Colorado. En California, aquí tienen unos cuantos de esos centros. Allá en Puerto Rico hay 2 de ellos. El Instituto de Salud fue establecido a un costo elevado para tratar a los enfermos sin droga. Debe ser conducido a base de principios higiénicos. La medicación a base de drogas
debe eliminarse tan rápidamente como sea posible hasta que todo esté descartado. Pero eso no es lo que dice Víctor Hútef. Víctor Hútef dice, ahora, si el Señor no te contestó, usa drogas. Los que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen drogas para aliviarse pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen la instrucción de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. Hay aquellos que fuman cigarro, le da un cáncer y luego vienen a la iglesia. Yo quiero que oren por mí, yo quiero sanarme, tengo un cáncer tremendo, estaba tomando alcohol y ahora tengo mi hígado que está damnificado. Por favor, oren por mí. ¿Para qué? Para que si Dios lo restablece puedan seguir haciendo lo que estaban haciendo. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millones están muriendo, porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo. Pruébelo en su vida. Pero esa no era la filosofía de Víctor Hútef. Si oras y no funciona, toma drogas. Que Dios nos cuide, hermanos. Mañana estaremos a la misma hora para tener la próxima presentación. Oremos. Buen Señor y Padre que habitas en el cielo, gracias, porque siempre tus consejos, tus ideas son los mejores. Ayúdanos a hacer lo que sea necesario para cumplir con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.